¿Qué conclusiones podemos sacar de este breve recorrido? No estamos verdaderamente en condiciones de sacar conclusiones prácticas, como proponer un programa para una Europa política, pero hemos ganado una conciencia más aguda del problema político de Europa. Hemos tomado conciencia de que un cuerpo político se define en principio política y no económicamente, y que Europa sufre una enfermedad de languidez política, sufre de una indeterminación o de una indefinición política. Construir un cuerpo político, hacer vivir un cuerpo político, es poner las cosas en común. Los hombres son animales políticos porque ponen en común. Debemos poner las cosas en común para concretar la universalidad humana, que de otra forma permanecería indeterminada, pura potencialidad. ¿Qué debemos poner en común? Aristóteles emplea una expresión sorprendente. En la polis dice: los ciudadanos ponen en común las acciones y las razones. Dicho de otro modo, actúan y deliberan juntos. El problema de los europeos es que no saben qué quieren poner en común. Para evitar la dificultad, para evitar poner en común haciendo lugar a la necesidad de la comunidad, crean nuevas instituciones comunes, como la Comisión de Bruselas o el Parlamento de Estrasburgo, pero como las antiguas instituciones, los gobiernos y parlamentos nacionales subsisten, nos encontramos ante una yuxtaposición de instituciones antiguas y nuevas, de instituciones nacionales y de instituciones comunes, cuyo reparto de competencia está indeterminado. Sobre este punto, el texto del Tratado de Maastricht es de una opacidad impenetrable. Es verdad que un cierto número de países de la Unión Europea han puesto en común sus monedas, creando así una moneda común, el euro. Es seguramente una iniciativa fundamental, cargada de consecuencias en todos los órdenes. A la sombra del euro van a multiplicarse los actores económicos y sociales transeuropeos. Provocarán el nacimiento, siempre anunciado, pero jamás comprobado, de instituciones políticas comunes, o por el contrario, agravarán la confusión institucional, evidenciando la inadecuación creciente de los medios de gobierno, ya sean nacionales o comunitarios. Por supuesto que si un actor político tan importante como Gran Bretaña siguiese permaneciendo largo tiempo aún fuera de la zona euro, la esperanza de una fecundidad política de la unión monetaria se vería gravemente afectada. Estas incertidumbres, esta indeterminación, serían menos graves si otros regímenes políticos no fueran exclusivamente democráticos. La Unión Europea podría parecerse entonces al imperio de los Habsburgos, un conglomerado de cuerpos políticos o cuasi políticos muy diversos que mantenían unidos por su adhesión a una dinastía que era su única cosa común. Esta posibilidad ya no está a nuestro alcance. Para pertenecer a un mismo cuerpo político, los pueblos democráticos tienen la obligación de poner en común muchas cosas más que las que, en su momento, los pueblos de la doble monarquía. Hay que señalar que la indeterminación de la Unión Europea se basa en un factor que debe ser absolutamente determinado para que una forma política, cualquiera que sea su índole o su régimen, sea viable. Voy a hablar
del territorio. Lo hemos visto, Europa es un movimiento de expansión que de hecho es ilimitado. Si no se extiende con mayor rapidez, es por razones presupuestarias en su interior y a la inmadurez democrática en la periferia. Esta ley de expansión indefinida traduce su incapacidad de definirse políticamente. Cuanto más se extiende, mayores dificultades técnicas encuentra su expansión ulterior, cada vez más destinada a absorber lo esencial de la energía común, pero más inevitable moral y políticamente. Cuanto más naciones abarca la Unión Europea, aquellos que esperan ante sus puertas sienten como una ofensa más irreparable su exclusión. Ese es hoy el caso de Turquía. En el fondo, los europeos querrían que el principio democrático bastase por sí mismo, que fuera suficiente para definir a la Europa democrática como cuerpo político. Pero eso no es posible. El principio democrático no basta para definir el marco político en que se ejerce. El principio democrático es el principio del consentimiento. No hay obediencia legítima para el individuo o el grupo, más que a una ley o a una institución a la cual el individuo o el grupo ha dado previamente su consentimiento por sí mismo o por medio de sus representantes. Este principio puede ponerse en práctica en las comunidades más diversas, en la familia, en la aldea, en la ciudad, en la nación, etc. El principio por sí solo no permite responder a la pregunta ¿en cuál? Eso no se incluye en el principio. Las democracias europeas se desarrollaron en comunidades, en las naciones precisamente al comienzo elaboradas por regímenes no democráticos, las monarquías. Todos conocemos el eslogan monárquico sobre los 40 reyes que hicieron Francia. Se necesitaba que Francia fuera hecha, es decir, que el pueblo francés fuera definido para que pudiera comenzar a gobernarse por sí mismo, como lo hizo en la Revolución, con una prontitud y una radicalidad que hicieron temblar a Europa. El argumento monárquico es débil ante la República Democrática, pues para los republicanos era fácil replicar que la infancia y la juventud de Francia pasaron efectivamente bajo la tutela, tal vez necesaria y en consecuencia beneficiosa, de los reyes, pero que a partir de ese momento la nación francesa era adulta y podía, y en consecuencia debía, prescindir del tutor, y que sería humillante para ella querer regresar a su condición infantil. Pero este argumento tiene el mérito de recordar que la democracia, el principio democrático, necesita para hacerse realidad de un cuerpo, una población delimitada por las fronteras y por otras características de una población definida. La dificultad, el drama de la democracia es que el cuerpo es arbitrario con relación a su principio. Con esto quiero decir que no hay ningún vínculo necesario entre el principio democrático y una configuración del cuerpo político. Por cierto, se puede decir que, al menos en ciertos casos, el vínculo ya es provisto por el principio. Se deben gobernar juntos todos aquellos que desean pertenecer a un mismo cuerpo político. Pero, por una parte, el principio de autodeterminación suele ser difícil de aplicar, como lo demuestra
la experiencia de Europa después de la Primera Guerra Mundial o la experiencia actual de la ex Yugoslavia. Por otra parte, no es de gran ayuda para la construcción de Europa en la medida en que todos los cuerpos políticos contiguos a la Unión Europea quieren pertenecer a ella. ¿Dónde detenerse? Pareciera que en la construcción europea, la democracia se empeña en escapar a la triste necesidad de tener un cuerpo. Entonces se da a sí misma un cuerpo sin límites. Es Europa en expansión indefinida, es Europa contradictoriamente definida como extensión indefinida. Esto no podrá durar indefinidamente, deberá terminar por definirse. 3 esfuerzos de definición parecen particularmente urgentes. Deberá determinar rápidamente su relación y en principio su frontera. La frontera no es solo una línea sobre el mapa o sobre el terreno, es también un límite espiritual que traduce una decisión espiritual respecto del este, es decir, de Ucrania y Rusia, y del sudeste, es decir, de Turquía. Hay argumentos plausibles para todas las decisiones que tomen. Recibir a Rusia, excluir a Rusia, recibir a Turquía, excluir a Turquía, pero deberá terminar por tomar decisiones, y esas decisiones la definirán. Europa deberá también, tal vez más pronto de lo que se cree, determinar ya no su frontera, pues la naturaleza la ha provisto, sino su relación con los Estados Unidos. Su peso económico y tal vez pronto monetario la enfrenta a una elección política extremadamente difícil, pues ninguna de las dos grandes posibilidades parece aceptable: seguir siendo el gigante incapaz de atarse los zapatos o actualizar su fuerza potencial. En ambas hipótesis, las relaciones con los Estados Unidos serán cada vez más difíciles, pero en la segunda parece inevitable una confrontación de tipo inédito. En resumen, el sueño de salir de lo político seguirá siendo un sueño para Europa, conforme enfrente bien o mal la necesidad de la elección política. Logrará hacerlo, es decir, se convertirá en un cuerpo político nuevo, con límites territoriales y una fisonomía espiritual, o bien fracasará, pero si fracasa demasiado seguido, durante demasiado tiempo, en el dominio político, no es seguro que pueda sobrevivir como comunidad económica y monetaria.